Bienvenida, licenciado Matías Abad, académico, analista. Matías, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se van dando las cosas en la Asamblea Nacional, que en definitiva va dando una imagen de un cuerpo colectivo que maneja los proyectos que le llegan desde la Presidencia de la República, desde la otra función del Estado, en una forma bastante ejecutiva, pero preocupa el nivel tan bajo de debate que se está dando en la Asamblea y una cierta lenidad que ha dejado de lado la deliberación plural en la Asamblea. ¿Cómo ve usted la situación? Buenos días, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos quienes nos siguen a través de la radio y las redes sociales. Y quizás un poco agregando a su comentario inicial, que lo vamos a profundizar, también es interesante de alguna manera ver cómo en la última semana se dio una suerte de regreso del pacto de la regalada gana. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que bancadas antagónicas, adversarios extremos que finalmente en la última elección disputaron con toda la vehemencia y con toda la agresividad el último tramo de la segunda vuelta electoral, pues finalmente la semana anterior, de manera muy articulada, finalmente votaron en armonía para aprobar el código o las reformas al código de la democracia, ¿no? Entonces, de alguna manera es medio indescifrable a momentos de esta asamblea. Claro, por supuesto, tiene una explicación bastante sencilla, ¿no? Uno de los artículos de este nuevo código de la democracia modifica el método de asignación de escaños, ¿no? Y se reemplaza el sistema Webster, que era un sistema más proporcional, por el método de Hunt, que finalmente favorece a los partidos grandes, a sus partidos, y excluye a las minorías o a los partidos pequeños, ¿no? Y esto se en lo ha nombre visto de la como, gobernabilidad, de la representación exactamente, se ha visto más democrática, bien y etcétera. como la generación de un escenario un tanto regresivo para la representación democrática en el país. Sin duda, correístas y novoístas, en este caso puntual, nos están arrastrando hacia una democracia bipartidista forzada, ¿no? Donde los extremos a la larga se empiezan a dividir el tablero y se excluyen a voces emergentes, a voces ciudadanas, a partidos provinciales y a organizaciones políticas locales, porque ya tenemos la experiencia, conocemos, y además en el mundo también es un método que también funciona, que el método de Hunt premia la concentración del voto, ¿no? Castiga a las minorías y de alguna manera constituye una forma elegante pero efectiva de cerrarle la puerta a la renovación política. E incluso, no por nada, años atrás este método fue ya declarado inconstitucional en el Ecuador. Entonces, y poniendo un ejemplo incluso, en las elecciones legislativas de 2023, por ejemplo, para los 15 escaños de asambleístas nacionales, 6 organizaciones políticas a través del método de Webster pudieron acceder a estos 15 escaños. Si se hubiese en ese caso, en las legislativas nacionales de 2023, aplicado el método de Hunt, solo 4 habrían alcanzado representación. Y en esta última, en la de 2025, bajo el método de asignación de escaños, se repartieron 7 ADN, 7 la RC5, y pudo ingresar o le alcanzó al Partido Social Cristiano para tener una representación. Con el nuevo método, si se hubiese aplicado Hunt, pues a la larga no hubiese habido participación alguna de otro partido que no fuera el correísmo o el novoísmo. Entonces, lo que vemos que en ciertos temas que son de alguna manera útiles para ambas organizaciones políticas, pues se dejan atrás los antagonismos, se dejan atrás las rivalidades y finalmente, pues en armonía se vota para poder finalmente dividirse el pastel electoral y dejar por fuera al resto de organizaciones políticas y representaciones ciudadanas, regionales, provinciales o locales. ¿Cómo se perfilan las próximas elecciones seccionales? Serán dentro de 2 años, pero si las cosas se mantienen como están, habrá de hecho una sobrerepresentación de las fuerzas dominantes que ha marcado una polarización de la política ecuatoriana en los últimos años. Sin duda, el objetivo del gobierno va a ser cooptar absolutamente la mayoría de espacios de representación provincial, local y parroquial, ¿no? Eso se ve muy claro en el horizonte de la estrategia electoral de
del presidente y también de su organización política. Del otro lado, también el correísmo sin duda buscará mantener o, si es posible, incrementar sus espacios de representación, autoridad y poder en las diferentes circunscripciones electorales, provinciales, locales y parroquiales. Así es que todo estará enfocado a poder, de alguna manera, como es lógico y como no hay como tampoco obviar eso, de utilizar toda la maquinaria estatal para favorecer a las diferentes candidaturas en las provincias, cantones y parroquias, y desde el lado del correísmo también utilizar las maquinarias que en este momento las tienen, tanto en las prefecturas grandes como Pichincha, Guayas y el Azuay, así, y Manabí, así como también en las diferentes alcaldías de las ciudades más representativas, para también de esa forma favorecer las reelecciones, ¿no? Ahora, ¿qué suele ocurrir? Que no necesariamente esta es una elección de arrastre, ¿no? A veces se confía mucho en que quizás porque el presidente está con popularidad llegando a las elecciones, eso podría ayudar o favorecer a un candidato. No necesariamente es así, e incluso a veces puede ser hasta perjudicial, ¿no? Ha ocurrido con el alcalde Barrera, cuando el expresidente Correa también se metió de lleno en fortalecer su candidatura y finalmente logró todo lo contrario. O incluso aquí mismo en la ciudad de Cuenca, ¿no? Cuando el presidente Correa también decididamente se involucró en la campaña del exalcalde Paul Granda, y más bien eso fue como una suerte de ruido que no fue bien visto o bien interpretado por la ciudadanía, y a la larga pues eso más bien creo que le perjudicó. Entonces puede ser que las maquinarias, la infraestructura, la logística, tanto del gobierno central como de los gobiernos que están seccionales que están buscando la reelección, van a ser utilizados sin duda para apoyar el proceso de campaña, pero no necesariamente la cercanía de la figura presidencial en este caso puede ser favorable, así como la cercanía quizás del propio presidente Correa, no sé qué tanto ayude para las decisiones ya de un electorado en circunscripciones que son mucho más de cercanía y de confianza directa con el candidato que en este momento esté aspirando a una de estas dignidades o cargos de autoridad. ¿Y cómo se perfila esa otra importantísima actividad que tiene que realizar la Asamblea Nacional, los procesos de fiscalización? Bueno, al tener el gobierno mayoría absoluta y al tener el gobierno la presidencia de las principales comisiones, y en específico y particular de las comisiones de fiscalización, justicia, régimen económico, etcétera, pues muy difícilmente creo que vamos a tener un ejercicio real de fiscalización. Ya hemos visto que han pasado iniciativas de juicios políticos que ya venían desde la legislatura anterior en la cola, digamos, para que sean tratadas por las diferentes comisiones, y automáticamente han sido archivadas, ¿no? Hay analistas que dicen que la comisión de fiscalización ahora más bien funge como una comisión de archivo, ¿no? En donde automáticamente, sin mayor debate, profundización, indagación y mucho menos un ejercicio real de fiscalización, pues archiva los juicios políticos para las diferentes autoridades de gobierno, ¿no? Y eso creo que era algo esperable, pues lógicamente al haber ADN logrado una mayoría suficiente para poder repartirse los principales cargos de autoridad y blindarse también en las comisiones que pueden ser más incómodas, pues creo que era algo que no es nuevo y que era más bien esperable por cómo se dieron o por cómo se dio este inicio de la legislatura. ¿Cómo anda por otra parte el tema del hiperpresidencialismo, que de acuerdo con las diferentes ópticas que se las ve, que se lo analiza, puede ser un atributo o puede ser uno de los más grandes defectos de la democracia ecuatoriana en las 2 últimas décadas? Sí, y eso quizás esta importante concentración de poder que tiene el Ejecutivo enmarcada en la Constitución actual, si a eso le suma tener también mayoría en el legislativo, y si a esto le suma que de a poco parece que todo se va configurando hacia también tener aliados a las instituciones de control electoral y demás, pues es realmente difícil hablar de una democracia plena porque no hay contrapesos, no hay, digamos, una oposición que también no ha jugado el rol que le toca, que pueda de alguna manera ejercer su posición de presentarse como una alternativa real al gobierno y también de evidenciar, cuestionar, fiscalizar aquellas decisiones que quizás se oponen a los intereses de la ciudadanía, ¿no? Entonces sí, creo que hay un tema
que ya es estructural en nuestra democracia, que está circunscrito en la Constitución, en la cual se da demasiada fuerza, poder al presidente, y si a eso le suma tener control de la Asamblea, pues prácticamente queda muy poco espacio para poder hacer un contrapeso real y un balance lógico que debería tener cualquier Estado republicano. Pasando a otro tema, y en su calidad de exgobernador quisiera conocer su punto de vista sobre el nombramiento de un nuevo gobernador en la provincia de La Suay. Se emitió el día viernes el decreto ejecutivo número 41 que pone a Javier Bermúdez, actual o hasta ahora, concejal del Cantón Cuenca. El día de hoy se posesionará oficialmente Javier Bermúdez como gobernador de la provincia de El Azuay. Él es un abogado, ex concejal del Cantón Cuenca, posiblemente el rostro más visible de la oposición dentro del Consejo Municipal al actual alcalde Cristian Zamora. En su pasado, Javier Bermúdez tuvo también exposición pública al desempeñarse como director regional de Trabajo y Servicio Público en Cuenca. El tema fundamental, difícil que tiene que manejar un gobernador en una provincia como esta, no es extraño a lo que está sucediendo en el país, temas de delincuencia, temas de seguridad, pero Cuenca tiene también graves problemas y que se reflejan en una serie de ofertas incumplidas por parte del gobierno nacional en el tema de vialidad, y lo que se ve como una afrenta, una amenaza permanente, la intención del gobierno de instalar importantes proyectos mineros aquí en la provincia de La Suay. Una provincia con sus conflictos, con sus dificultades, con sus visiones mixtas, es la que le entrega el presidente Noboa para el gobernador nuevo de Azuay, Javier Eduardo Bermúdez. ¿Cómo ve usted la situación y las características de este nuevo funcionario? Bien, bueno, básicamente tres comentarios. El primero, que es plenamente normal que haya este tipo de cambios. Ha habido algo de polémica alrededor de, bueno, ¿por qué sale el uno entre el otro? Creo que es completamente lógico, y muy especialmente cuando se ha dado en todo esto también un cambio en el sentido de una reelección, ¿no? Entonces, lógicamente, la presidencia tiene que refrescar cuadros. Sin duda, ha pasado muchas cosas en estos 2 años, han cambiado las alianzas, han cambiado la estrategia, y quizás es perfectamente explicable que en este momento, luego de una reelección presidencial, pues asimismo, para dar una nueva imagen en la provincia, se haya tomado la decisión de reemplazar al gobernador anterior y nuevamente pues designar a una nueva autoridad. Como segundo tema, creo que el doctor Bermúdez está perfectamente capacitado para asumir un reto de esta magnitud. Como usted bien señaló en sus credenciales, está pues ya tenido una experiencia en el Ejecutivo desconcentrado, cuando fue director regional del Ministerio del Trabajo. Pues, tuvo un lapso importante, y además se le vio durante este lapso también fortaleciendo, apoyando la labor en general del gobierno nacional, justamente en la época de pandemia, ¿no? Entonces creo que nos queda claro que su desempeño, su rol dentro del organismo estatal, pues denotó experiencia, profesionalismo y capacidad. También pues su experiencia actual, bueno, reciente y actual como concejal del Cantón Cuenca, pues da a entender que también ya está sintonizado con las expectativas locales de la ciudad más importante de la provincia, que es Cuenca, y si eso se suma esa experiencia previa, su formación también académica, creo que generan un perfil que es idóneo para asumir este altísimo nombramiento de representación. Y como tercer comentario, bueno, aquí quizás es donde él va a tener su desafío, ¿no? Una cosa es estar del lado legislativo, por así decirlo, como concejal del Cantón Cuenca, como parte del Consejo Cantonal de la ciudad, y otra muy distinta es ya pasar a ser la primera autoridad de la provincia y representante del presidente en la ciudad de Cuenca, en donde más bien su rol, a diferencia de su rol de concejal, más bien está o principalmente está destinado a que sea el gran articulador de la provincia.
Él es el que tiene que saber conducir el trabajo del prefecto, de los 15 alcaldes y de las juntas parroquiales hacia finalmente un objetivo común que tiene que estar o tiene que tener como directriz pues el plan que desde el Ejecutivo se ha trazado en los diferentes frentes, ¿no? Muy especialmente, como ya hizo usted referencia, en el tema de seguridad, ¿no? La seguridad es un asunto de Estado, la seguridad, si bien fundamentalmente es una atribución del Ejecutivo por estar a cargo de la policía y las Fuerzas Armadas, pero necesita de la concurrencia, necesita del apoyo, necesita de la articulación con los municipios, muy especialmente aquellos que tienen un presupuesto para los consejos de seguridad, y muy especialmente, por supuesto, el de Cuenca, el de Paute, Gualaceo, que son Santa Isabel, que son los cantones más grandes, y también con las diferentes juntas parroquiales para saber involucrar a la ciudadanía, para saber involucrar a las parroquias, a los cantones y finalmente a la provincia. Entonces, ese es el gran desafío porque, bueno, hemos visto que más bien su posición, su rol en el Consejo Cantonal ha sido de ser muy crítico con la administración cantonal actual, pero ahora le toca un frente distinto, ¿no? Un frente desde el cual más bien tiene que saber unir, desde el cual tiene que tener la habilidad de articular y tiene que también tener los suficientes contactos a nivel nacional para poder lograr que los recursos fluyan, que los procesos se hagan de manera ágil y que finalmente no tengamos traba para temas pendientes, como usted bien señala, lo que tenemos represado en cuanto a vialidad, en los temas de seguridad, que a veces es complejo porque siempre suele haber esa posición de que, bueno, en el Azuay están bien, bueno, llevemos un poco de policías a otras provincias, a otros distritos, y eso pues nos debilita. Entonces hay que estar constantemente con una relación directa con los diferentes ministerios para hacer que las cosas fluyan y poder apoyar finalmente a los prefectos, a los alcaldes y sobre todo a la ciudadanía con todo lo que está pendiente. ¿Considera usted que en Cuenca, en la provincia de la Azuay, se está dando también un juego de carácter político del gobierno aupado también por algunos actores en la asamblea, de generar un distanciamiento, una especie de enfrentamiento de carácter político con algunas alcaldías que no están en manos de ADN, que están en manos de la oposición, entre ellas la alcaldía de Cuenca? Bueno, de forma general creo que es completamente lógico que el gobierno, al momento, no específicamente en Cuenca, sino en general, al tener trazada su estrategia política para poder, como decíamos al inicio de la entrevista, cooptar la mayor cantidad de prefecturas, de alcaldías y juntas parroquiales, utiliza el músculo estatal para poder de alguna manera indirectamente pues poder fortalecer a sus eventuales candidatos y lógicamente también los municipios harán lo mismo pues en el caso de ciertos actores políticos que van a reelegirse. Lamentablemente esta circunstancia o esta condición hará que a medida de que se acerque los tiempos electorales, pues los distanciamientos se acrecenten, la estrategia se agudice y lamentablemente en muchos casos pierda la propia ciudadanía. Eso ha ocurrido siempre, eso ha ocurrido también en las últimas elecciones y más bien, como decía hace un momento, más bien que prime la madurez y se entienda desde todos los roles, desde todas las posiciones de autoridad, que la ciudadanía finalmente lo que necesita es que todas las autoridades trabajen en armonía, de que se anteponga cualquier interés particular, partidista o político en beneficio más bien de aquellos temas que requerimos con urgencia, ¿no? Si es que el gobernador puede apoyar a que las transferencias fluyan para que las alcaldías de los 15 cantones tengan recursos para hacer obras, pues qué mejor, ¿no? Más bien eso va a ayudar a todos y van a ganar ambos y finalmente lo que se espera es que pueda la provincia salir adelante y ganen los diferentes cantones. ¿Cómo ve usted el tema, la problemática de la vialidad en la provincia de la Azuay? A usted le tocó también en su momento lidiar con este tema. Aquí, tal como se perfilan las cosas en la provincia de la Azuay, en la ciudad de Cuenca concretamente, tendremos aparentemente un paso a desnivel que podría estarse inaugurando dentro de 2 años en el Seguro Social. El resto de intenciones, diríamos, consta un acuerdo, me parece que fue de junio del 2023, que se lo emitió con el ministro Luque presente en la gobernación de la Azuay, incluso con el entonces ministro de Economía, cuencano
Juan Carlos Vega, documento que más bien va quedando como un referente, un recuerdo casi. Hay que señalar que en estos días lo que se ve en Cuenca es una pequeña reconstrucción, un poco de atención que está recibiendo esa vía que se convierte ya en un monumento a la desidia, la Cuenca Girón Pasaje, que al momento está recibiendo un mantenimiento elemental, no precisamente una reconstrucción. ¿Cómo abordar este tema? Y debería el gobierno de Daniel Noboa cumplir por lo menos con ese compromiso de junio del 23. Bueno, más bien lo esperable es que por lo menos se desarrollen los proyectos que usted ha hecho referencia, que iniciaron en el gobierno de Lenín Moreno, avanzaron durante el gobierno anterior y finalmente pues con todo listo y pudo este gobierno también ya iniciarlos, como es los pasos a desnivel. Esperamos que eso no se detenga y que más bien ya se puedan ver las primeras piedras, o al menos la primera piedra del primer intercambiador, que creo que es el del Seguro Social, con el cual se iniciará este proyecto, que incluye también otros pasos a desnivel en los siguientes redondeles de la autopista. Lo otro que quizás es importante que no se detenga y que también la ciudadanía esté constantemente dándole seguimiento es a la nueva carretera, a la nueva vía o autopista Cuenca-Guayaquil, que si bien se han mostrado mapas, se han mostrado trazados, pues es importante ya que se empiece a ver avances reales ya en los procesos de contratación y todo lo que ello involucra para poder tener al menos un horizonte a algunos años de que eso finalmente va a llegar. Y creo que lo más urgente, lo mínimo que esperaríamos como provincia, y que es un desafío ya desde hace muchos años, es poder darle una solución a la Cuenca Girón Pasaje, porque por más que se hagan estos procesos de arreglo, de bacheo, de limpieza, pues finalmente si no se tiene una solución estructural para especialmente el tramo con que tiene esta falla en Girón, pues finalmente siempre van a hacer arreglos cosméticos, ¿no? Tiene que haber ya una solución a mediano o largo plazo para poder tener esta vía, pues finalmente en las condiciones que todos esperamos. Con respecto a esta autopista Cuenca-Guayaquil, de vez en cuando dan algún informe sobre cómo progresa este proyecto. Y por allí, esto lo ha señalado la Asamblea Ciudadana por la Vialidad, se le puso como un apéndice el ingreso sur. Esta Asamblea Ciudadana dice que no debería ser así y que tiene que quitarse de esa calidad de anexo, que el ingreso sur es un proyecto urgente, indispensable, que tiene que moverse con otra agilidad, no con la misma parsimonia de un megaproyecto que sería la autopista Cuenca-Guayaquil. Sin duda, yo creo que lamentablemente se tuvo que rever ese contrato en su momento, pero sigue siendo una necesidad que está generando un cuello de botella muy significativo, y ya no únicamente en fines de semana, que era, digamos, el momento de más tráfico, sino ya prácticamente todos los días, ¿no? Ahí hay que generar un proyecto que, más allá de cómo se dé, como usted bien señala, el proceso de reconstrucción, arreglo, mejoramiento de la vía Cuenca Girón Pasaje, eso tiene que ir por cuerda separada y darse una solución, porque finalmente está estrangulando el tráfico de salida hacia el sur del país. Bien, queremos agradecerle por su presencia en esta mañana. Muchas gracias. Declaraciones del licenciado Matías Abad, académico. Son las 9:02 con 2 minutos.